Cuando no predicamos tan seguido, que nos toca en algunas ocasiones, la verdad que uno se pone muy nervioso y uno empieza a pensar, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a exponer? ¿De qué quieres que hable? Y uno empieza a orar fervientemente al Señor, a decirle, Padre, dame una palabra. Y a veces el Señor no te habla audiblemente, pero me dio mucha risa porque estaba mirando en mi teléfono y no sé si es un TikTok, no sé qué es lo que es en un bus o en un tren, no se ve, no se identifica. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Van, no sé si es un tren o es en un bus donde van, y la gente está en el tren, están todos muy serios, muy tristes, cada uno en su mundo, cada uno en su problema, en su situación. Van jóvenes, van niños, van adultos, van ancianos, de todas clases, ¿no? Y hay un señor que está sentado y él está leyendo un papel o un libro, y él se empieza a reír. Y no se ríe muy disimuladamente, sino que se ríe fuerte. Y empieza su carcajada, a reír, a reír, a reír. Entonces la señora que está enfrente de él también se empieza a reír. Y lo mira y se ríe. Entonces la señora que está atrás de él, mirando a ellos dos que se están riendo, se empiezan a reír también. En definitiva, termina todo el bus riéndose, sin entender ni la razón ni el porqué. Pero todo el mundo se ríe. Eso nos enseña que el reír, el estar alegre, es algo contagioso. No importa las circunstancias, solamente ver a alguien reírse de algo hace que uno se ponga alegre. Yo y mi hermano Tisí, a veces el pastor nos regaña porque por ahí nos pasamos de wiri wiri riéndonos, y entonces el pastor dice, hey, ya tranquilos, ya. Pero él siempre dice, son la alegría, dice, cuando están juntos, dice, estamos en reuniones y con él es una de las veces que yo más me río con este varón. Y entonces le dije al Señor, ¿hay alguien en la Biblia que haya contagiado, nos dé el consejo de que como cristianos, como hijos de Dios, podamos transmitir la alegría entre nosotros y hay otra persona? Y encontré hace mucho que lo había leído en el libro de Habacuc. Yo sé que casi nadie ha leído el libro de Habacuc, y si hay alguno, bienvenido a mi club. Pero Habacuc es un libro muy cortito. Y en el versículo 3, ya les voy a explicar bien, solamente vamos a leerlo, capítulo 3 de Habacuc. Mientras Florencia nos pone en el versículo, hay algo que se repite y hay algo que en el Nuevo Testamento Pablo lo va a repetir muchas veces. Dice Habacuc, capítulo 3, vamos a leer el 17, 18 y el 19. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labradores no den mantenimiento, las ovejas no sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, escuchen bien, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me quedó, dije yo, wow, en la situación que vivía. Pero para poder entender y para poder comprender lo que Habacuc estaba hablando, o Habacuc, ¿por qué dice eso? Tenemos que entender un poquito la historia. ¿Ok? ¿Encontraron el libro de Habacuc? Está en el Antiguo Testamento casi al final. Lleguen hasta Malaquía, y de Malaquía regresen 3 libros para atrás y está Habacuc. Entre Anún y Habacuc está en el medio. Es un libro muy cortito. Déjenme que les cuente un poquito la historia. ¿Por qué Habacuc dice esto? ¿Por qué Habacuc, después de casi 6.000 años, uno lo puede predicar y uno lo puede decir? Porque no está lejos de los tiempos de lo que él vivía a lo que estamos viviendo. Cuando, esto ya es histórico, ¿ok? Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, liberado, y lo llevan por el desierto, van... ¿Cuántas tribus? Son 12 tribus las de Israel. Y van juntas y caminan y todo. Llega un momento, no nos vamos a poner a hablar mucho de historia porque si no estaríamos mucho tiempo. Llega un momento que
que las 12 tribus empiezan a tener un conflicto de adoración principalmente. Un conflicto donde habían unos que empezaron a adorar a otros dioses, se empezaban a desviar un poco del camino del Señor, y hay 2 tribus que son más fieles a Dios y se quedan con Dios y adorando solamente a Dios. Una es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Son las tribus. Entonces, el pueblo de Israel se divide en 2 partes, la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte son 10 tribus que se dividen y solamente 2 tribus se dividen hacia el sur. Entonces quedan las tribus del norte y las tribus del sur. Habacuc está en la tribu de Judá, en una tribu donde ellos querían seguir adorando a Dios. A las tribus del norte, las 10 tribus, los asirios las toman cautivas a las 10 y se las llevan como esclavos. Y ellos viven una vida en esclavitud. Y muchos de ellos preguntaban ¿por qué? Y en el libro de Números 32, 23, Números, déjeme que lo saque acá. Números 32, santo, el 23. ¿Lo tenemos? Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor. Tened por seguro que vuestro pecado los alcanzará. Ese fue uno de los problemas que tuvieron las tribus en dividirse, que empezaron a irse con dioses paganos, y ellos empezaron a tener adoraciones a otros dioses, y el Señor muchos años antes ya se los había dicho que si se alejaban y empezaban a pecar, el pecado los iba a alcanzar, y esa división es la que se hacen. Habacuc, ellos sabían que las tribus del norte habían sido agarradas, se habían sido llevadas en esclavitud por los asirios, y ellos veían qué tal maldad había, cuánta maldad a los asirios los hacían opresores al pueblo. Y él empieza a ver que a sus 2 tribus o a sus tribus se empezaban a arrimar los caldeos. Los caldeos empezaban a mandar a vigías que fueran a ver al pueblo. Entonces Habacuc, ellos veían que los vigías o los que eran mandados por los caldeos iban y veían, y ellos veían con la maldad que trataban a esos pueblos. Los caldeos son los babilónicos, que después fueron capturados y llevados todos a Babilonia. Pero en ese proceso donde el pueblo se trataba de alejar y los caldeos trataban de tomarlo, es Habacuc, un hombre que empieza a hablar con Dios y a preguntarle y decirle a Dios que por qué estaban sucediendo estas cosas. Si nos fuéramos al significado en hebreo, Habacuc significa abrazar, pero no tanto lo conocemos al profeta como abrazar, sino hay los nicknames, son los apodos de los profetas. Tenemos profeta llorón, tenemos profeta del fuego, y Habacuc se lo conoce como el profeta preguntón, porque él vivía preguntándole a Dios que por qué pasaban estas cosas, que por qué sucedían estas cosas. El libro se divide en 3 partes. Si lo encontraron al libro de Habacuc en la Biblia, van a ver que tiene solamente 3 capítulos. El primer capítulo es Habacuc hablando con Dios y exponiendo la situación de lo que está pasando, lo que están viviendo. En el capítulo 2 es la respuesta de Dios hablándole a Habacuc y diciéndole por qué cosas pasan estas cosas. Y el tercer capítulo de Habacuc vamos a entender que es la respuesta de entender y comprender la situación que está pasando el pueblo en Habacuc. Entonces, vamos a ver 3 cosas fundamentales. El primero, en Habacuc 1:1, vamos a leerlo hasta el 4 y vamos a ver la primera pregunta que hace el Señor. Dice el profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no los salvarás. Acuérdense que ellos veían de la forma que trataban a otros pueblos, los asirios, los caldeos, los babilónicos. Entonces él preguntaba por qué razón pasaban esas cosas. Dice el 2, porque hacen ver iniquidad y hace que vea molestia, destrucción,
violencia están delante de mí y pleito, contienda delante de mí. Por lo cual la ley debilitada y el juicio sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Miren lo que le está diciendo Habacuc a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tenemos que estar viendo destrucción? ¿Por qué tenemos que estar viendo tanta violencia? Y sentimos que se nos están arrimando y nos van a tomar. La respuesta del Señor en el capítulo 2, solamente vamos a leer un poquito de cada uno. En su casa lo leen y en su casa lo repasan a todo el libro. Y déjenme que lleguemos a la conclusión. Como dice el pastor, esta es la introducción para que me puedan entender. En el capítulo 2 es la respuesta del Señor y el Señor le dice, vamos a leer solamente Habacuc 2, el 1 y el 2. Dice, sobre guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, valeré para ver lo que me dirá. Y aquí responder, tócate a mí tu queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declara en las tablas, para ver que corra el que leyere ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más que apresurarse hasta el fin. No mentirás, aunque tardara. Espéralo, porque sin duda vendrán y no tardarán. Lo que Dios le estaba contestando a Habacuc era lo que leímos el número. Pecaron, cometieron errores. El pecado los alcanzó, pero tranquilo, yo los voy a rescatar, yo los voy a ayudar. Eso es lo que está hablando. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? En Habacuc empieza a entender lo que ellos veían, lo que Dios le decía y cuál iba a ser su respuesta. Ahora, en Habacuc 3:2 dice, escuchen, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, avívame tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, alza conocer la ira y acuérdate de tu misericordia. Qué lindo que es entender que Habacuc en ese tiempo, él podía entender la situación, podía ver cómo estaba en opresión, cómo estaban los problemas, cómo estaban las circunstancias. Él le ora al Señor y Dios le responde de una manera diciéndole, se los advertí, todo lo que les dije está sucediendo. Y Habacuc reacciona de una manera, ten misericordia. ¿Ok? Ahora, eso estamos hablando 6.000 años antes, hasta este momento pasan 6.000 años. Pero no deja de estar fuera de lo que estamos viviendo hoy día. Hay un pastor que por respeto no voy a decir su nombre, es americano, al cual yo escuché muchísimas predicaciones de él y lamentablemente ha caído en un pecado muy grande. Él lamentablemente va a tener que ir a la cárcel. En Canadá vi que 3 hombres juntos pudieron adoptar, por el gobierno les autorizó adoptar a una bebé, una niña de 5 añitos, 3 hombres. O sea, vemos personas que tienen una diferencia de opiniones, una diferencia de doctrinas, y por tener una diferencia sacan un rifle o un arma y matan a otra persona. Vemos en un mundo en el cual, si nos vamos a Israel, las matanzas y eso que nosotros no nos enteramos de todo lo que sucede, solamente métanse en algunos, obviamente que sean cristianos, en algún canal de YouTube o algo para poder chequear cómo está la situación con ellos, y es algo sorprendente, mi hermano, sorprendente. En Argentina, sin ir más lejos, una mujer que es, bueno, no es un hombre travesti o un hombre transformado en una mujer, es ahora la defensora de todos los niños de la Argentina. Imagínense a qué nivel estamos llegando. Y a veces nosotros vivimos a veces en una burbuja que no nos afecta personalmente. Hablaba el otro día con unos chicos que tienen una radio cristiana y ellos me decían que tienen prohibido decir la palabra Jehová, que no puede porque ofende. Digo, ¿cómo que ofende? Sí, si vos decís Jehová en televisión, ¿quién se acuerda la última vez que he escuchado? No en una predicación, en un programa de televisión, gracias, mi hermano, en un programa de televisión o en un programa, la última vez que han escuchado la palabra Jehová. Porque está prohibido.
porque te pueden cancelar o bajar, ni siquiera en este país, en el país en el cual vivimos, ¿no? No se puede hablar de Dios porque ofende. No le podés decir a una persona que está equivocada. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y creo que el miércoles pasado o el anterior en el estudio bíblico comentábamos eso. Yo no estoy en contra, y no es que no ame a la persona que tiene problemas mentales. Y cuando me refiero a problemas mentales me estoy refiriendo a la transformación de un sexo a otro, ¿ok? No me quiero meter tanto porque seguramente después nos van a bajar a nosotros. Pero uno ama a la persona, uno no está en desacuerdo completamente de lo que ellos hacen, pero es una persona, es un ser humano. Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Claro, lo amamos en Cristo Jesús, nos respetamos y estamos en contra de sus acciones y de lo que ellos hacen. Pero vivimos en un mundo en el que hoy día todo ofende a todo. Te ofende si te dicen esto, te ofende si te dicen el color de tu piel. Cuando la gente está orgullosa de su color de piel. ¿Por qué? Es mi color. Mi papá y mi mamá son de este color y me lo dieron orgulloso. Pero si te digo del color, te ofende. Te ofenden porque tu religión, te ofenden por esto. Y nos olvidamos que eso ofende a Dios. Y el mundo está más preocupado por no ofender a alguien, porque ahora te hacen juicio por todo, que ofender a Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y para ser sabios nosotros tenemos que tener temor de Dios. Y Abacú lo entendía eso y vivía en ese momento. Ahora Abacú también tiene un problema con él mismo, que él le da miedo la situación con la que están pasando, pero miedo personal. Dice Abacú en el capítulo 2, dice, son como leones rapaces, como águilas, nos van a comer, nos van a deteriorar. Y personalmente podemos estar pasando por circunstancias duras, difíciles. Y a veces sentimos que esas aves rapaces, esos caballos veloces, y uno dirá, yo no me veo, no, pero en tu corazón lo sentís. Sentí cuando tu matrimonio no está bien, sentí cuando tus hijos no están bien, sentí cuando tu economía no está bien. Ahora, si vos sentís o ustedes sienten en situaciones, paz, ya, está bien. Pero para lo que nos alteran las circunstancias y nos alteran las motivaciones, hay que entender que a veces ese dolor en el corazón, ese dolor de tristeza por las circunstancias que estamos pasando, Abacú la estaba pasando. Y en su oración, él le pregunta a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué estas cosas están pasando de esta manera? Y el Señor le dice algo muy sencillo. El pecado los alcanzó. Y cuando el pecado los alcanza, el Señor no puede estar en el pecado. Y el Señor se aleja del pecado. No del pecador, sino del pecado. Somos nosotros los que tenemos que librar la batalla con el pecado, con la fuerza de Él. Pero somos nosotros los que tenemos que batallar contra el pecado, batallar contra esos dolores, esas circunstancias, esas enfermedades, esas cosas que nos hacen, que nos quiten la alegría. Así como le decía al principio, que este varón en el tren, gente que iba, se veían gente triste y amargada. Y este hombre leyendo, yo no sé si es evangelista, qué será, pero el hombre se reía a carcajadas y empezó a contagiar esa risa y terminaron todos riéndose sin entender la razón ni el por qué. Abacú nos enseña y nos dice que nosotros, que a pesar de todo esto, tenemos que estar confiados y alegres en el Señor. Y Abacú nos enseña dos cosas fundamentales. Bueno, tres cosas fundamentales. Y están, primero, está en el capítulo 2. ¿Estamos? 2, perdón, el 4, Florencia. ¿Estamos? Es que quiero que lo lean. ¡Ay! Dice aquí, el orgullo de él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Creo que todos conocemos la última parte,
Creo que todo. Pablo lo menciona en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos y en el libro de Hebreo. Pablo dice exactamente, Pablo no dice el versículo completo, Pablo dice el final, dice el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Cuántos justos hay acá? Levante la mano. Ok, les voy a informar que los que no levantaron la mano y han aceptado al Señor en su corazón son justificados. Y si somos justificados, somos justos. Entonces, si por ser justo y creer en el Señor, en que Él murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, si usted lo cree en su corazón, usted es justo. Porque la Biblia dice que por nuestras obras no hay nadie justo. Nadie, no ha nacido nadie justo por nuestras obras. Pero sí somos justos por eso. Y somos justificados. Y al ser justificados somos justos delante. Y el justo dice que por fe vivirá. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que por fe vivirá? Que la fe en Cristo Jesús es lo que nos tiene que dar vida. El Señor dijo en Juan, dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. En pocas palabras, si usted no conoce de Jesús o alguien no conoce de Jesús, no sabe lo que es vivir. Porque Jesús dijo, yo soy la vida. Y si estamos en Cristo Jesús, nosotros vivimos la vida. Entonces, el profeta Habacuc, él dice, y escuchen esto que a mí me encantó. Déjenme que me vaya a otra, acá. Dice Romanos 1, vamos a leer el 16 y el 17. Yo sé que todos lo conocen, pero acá Pablo habla de esto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree en él. El judío primeramente y también el griego. En el 17 dice, porque el Evangelio de la justicia es de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? En Habacuc, en el libro que estamos estudiando y leyendo. Digo por información, si alguna vez se le ocurrió pensar por qué Pablo dijo ya estaba escrito, no fue palabra de él, es porque Habacuc, casi, no sé, 3.000 o 4.000 años antes, ya lo había declarado, que el justo vivirá por fe. Escuchen, esto es fundamental. Uno dice, bueno, soy justificado, soy justo y por la fe voy a vivir. Pero en ese versículo Pablo pone algo que es muy importante y que no creo que nadie de los que estamos acá pase por este proceso, ¿ok? Pero hay algo muy fundamental. En el capítulo 16, ahí mismo floppy solamente el 16, Pablo dice algo muy importante, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y eso es importante, vivir en fe. Uno puede decir, yo tengo fe. Sí, pero ¿te avergonzás del Evangelio? ¿Le preguntás o le comentás a personas de Cristo Jesús? ¿Le hablás a otras personas que tenés en tu trabajo? ¿Le hablás del Evangelio? Deje de eso. No hable, porque muchos dicen, yo no puedo, Ok, tus acciones ¿te avergüenzan delante de Dios si Dios te preguntara qué estás haciendo? Tus acciones con tus compañeros, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu primo, con el que usted quiera. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo es un gran ejemplo, porque déjeme decirle que a Pablo lo apedrearon, latigazo, naufragó en cárcel y le terminaron cortando la cabeza. Y murió diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hoy día nos avergonzamos con personas que están mal y no somos capaces de decirle, Dios te ama. Yo tuve una charla con una no voy a decir hermano porque no es hermano, sino que es un compañero de trabajo y él es muy, muy católico, él es muy estricto con los católicos y el miércoles yo se lo comentaba a Yanni y me dijo, de última, es el mismo Dios. Y me quedé con eso y dije,
tiene razón. Es el mismo Dios. No importa si es católico o evangélico, es el mismo Dios. Y el Espíritu me dijo algo y se lo dije. Y no me ha hablado todavía, pero se lo tuve que decir. Digo, la diferencia está en que yo soy hijo y vos sos creación. Porque yo sí soy hijo de Dios. Y vos no sos hijo de Dios. Vos sos una creación de Dios. Porque en Juan 3:16 dice, todo aquel que crea en Él, en su único Hijo, porque por amor Dios dio al mundo por amor, y todo aquel que crea en Él será llamado hijo de Dios. Si no crees en eso, hermano, no sos hijo. Tenemos el mismo Dios. La diferencia es que yo soy el hijo y vos sos una creación. Que podés llegar a ser hijo de Dios si tu corazón lo aceptás. Y ahí se terminó la conversación. Hace 2 días que no me habla, pero no importa. El lunes nos juntamos y no pienso pedir disculpas, les aclaro. No voy a pedir disculpas, solamente vamos a ir con el tema. Pero esa es la diferencia, en no avergonzarnos delante de la gente, de ser, hoy soy justo por fe, pero ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo estamos hablando con otras palabras? Habacuc hablaba con Dios, y ojo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, y en la actualidad también, una persona que dice ser profeta es la persona que habla con Dios. Dios les responde, que él entiende lo que Dios y transmite a su pueblo. Y Habacuc, cada vez que él hablaba, le decía al pueblo, hey, arrepiéntanse, hagamos las cosas bien, las cosas que estamos haciendo están mal, ahí vienen los caldeos, nos van a llevar todos presos, nos van a llevar todos cautivos, vamos a ser todos esclavos, miren cómo están las tribus del norte. Y el pueblo decía, sí, bueno, vamos a ver, es que Jehová nos va a salvar. Él no tenía problema de decir al pueblo las cosas que estaban viviendo. A veces nos pasan estas cosas que nos avergonzamos del Evangelio. Y Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en Él. El judío primeramente, el griego después los de Guatemala, los de Argentina, los mexicanos, los hondureños, me falta uno, salvadoreños, hondureños, Nicaragua, y todos juntos seremos salvos. Amén. Dice Hebreo 11:6. Dice Hebreo 11:6. Un poquito más. Hebreos 11:6. Un poquito más abajo. Quiero que tengan paciencia con Florencia, que está en la computadora con la Biblia. De donde estábamos, un poquito más abajo. 2 o 3 libros más abajo. Dice Hebreo 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, que existe y que es remunerador de los que le buscan. Qué hermoso que es saber que si nos acercamos, oiga, no importa cuál es tu situación en este momento, no importa cuál es tu problema, cuál es tu angustia, cuál es tu debilidad o cuál es tu alegría. El tema es que nos tenemos que acercar a Dios. Acuérdense que el justo vive por fe. La fe nos va a llevar a que nos acerquemos a Dios. No importa tu situación, no importa tu problema. El tema es que nos tenemos que acercar a Dios. ¿Ok? Ahora, 2 Corintios 5:7. Este era un viejo, creo que era un viejo dicho en mi juventud, no hace mucho, pero dice, 2 Corintios 5:7 dice, porque por la fe andamos y no por vista. Acuérdense que el mundo dice de que para creer tenemos que ver, ¿sí? Ese es un viejo dicho. Bueno, los que somos más viejitos, era un viejo dicho, que teníamos que creer para ver. Teníamos que ver para creer. La Biblia y Dios nos dice que tenemos que creer para poder ver. Entonces tenemos que creer primero y no tenemos que andar, sino no por la vista, no por las circunstancias, no es por el momento, no es por las tristezas. Hoy día si decimos en Estados Unidos, en este país, ¿cuál es el gran problema que tenemos los latinos? Y cuando hablamos de ICE, o cuando hablamos de inmigración, a veces nosotros metemos a los latinos, pero los que conocemos de otros países como africanos, japoneses,
o de Lagos, un montón de otros países, viven los mismos problemas y las mismas circunstancias. Nada más que la mayoría vemos programas de televisión latinos, entonces se enfocan más en los latinos. Pero es un gran problema que tenemos hoy día. La gente que no tiene, lamentablemente, no tiene una situación de inmigratoria correcta, están sufriendo. Los que estuvimos en ese momento también sufríamos. Hoy día se ve un poco más fuerte. Déjenme decirles a los que están por ese momento, por esa circunstancia o por ese problema que están pasando, que no es por la vista, no es lo que sucede afuera, sino lo que Dios tiene en nuestros corazones, en nuestro propósito. No vivamos, no tengamos temor por lo que vemos o escuchamos, sino tengamos fe por lo que Dios dice que va a pasar. Que Él somos sus hijos, que bajo sus alas estamos protegidos y cuidados. Tenemos que vivir con fe permanentemente, que las cosas van a salir bien, no vivir en temor y en preocupaciones permanentemente. Y Habacuc a eso lo entendió. La segunda cosa que entiende Habacuc, acuérdense que le dije que iban a ser 3. La segunda cosa, y ya llegó el primer predicador, en el nombre de Jesús. Santo. La segunda cosa que ve Habacuc, la vamos a encontrar en Habacuc 2, en el capítulo 18, 19 y 20. ¿Ok? Vamos, Habacuc 2, 18, 19 y 20. Lo voy a leer ahí. ¿De qué sirve el ídolo que artífice ha esculpido o la imagen fundida, maestra de mentira? ¿Para qué hacedor confíen en sus obras cuando hace ídolos mudos? 19. ¡Ay! Escuchen esto. ¡Ay! Del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto maestro? He aquí esta cubierta de oro y de plata, no hay aliento alguno en su interior. El 20. Pero el Señor está en su santo templo. Callad toda la tierra delante de Él. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Habacuc al pueblo? Hey, construyeron ídolos de madera, construyeron de piedra, de oro y de plata, y le están diciendo que se levante, que los liberen. Pero mi Dios es un Dios vivo. Es un Dios que está en su templo, que oye nuestras peticiones. Jeremías le dijo al Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo puede ser que un Dios que no esté vivo pueda decir eso? ¿Cómo podemos o pueden creer en imágenes, en esculturas, en fotos del santo o el de aquello, cuando son cosas que están muertas, que no tienen vida, que no tienen sentido, que no te van a oír? Pero nosotros tenemos un Dios vivo que nos oye, que nos cuida. Miren, Habacuc le decía al pueblo, todo esto que ustedes tienen acá no sirve de nada, porque mi Dios es un Dios vivo. En el Nuevo Testamento, para testificar de que es un Dios vivo, dice que el Señor dijo, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único hijo. ¿Qué Dios puede dar? Un Dios muerto puede dar a su hijo porque no tiene sentido. Tenemos que creer que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que nos oye, que nos cuida, que nos protege, y nuestra fe tiene que estar puesta en eso, en que es un Dios vivo, que te oye, que te escucha, que te ve. Y a veces nuestros problemas, en nuestras angustias, nos encerramos en una burbuja en la cual no queremos oír, no queremos ver y no queremos entender nada de lo que el Señor nos habla permanentemente. A veces nuestros problemas y a veces nuestras circunstancias, en nuestro dolor, muchas veces vienen. ¿Se acuerdan los dibujitos de antes cuando estaba el angelito y estaba el diablito de este lado? Y el diablito le decía, hazlo, hazlo, hazlo. Y el angelito le decía, no, no lo hagas, está mal, no lo puedes hacer. Y el diablito, no lo oigas, hazlo, hazlo. Bueno, el enemigo muchas veces nos hace eso. Estás destruido. Yo con mi hija Florencia hemos agarrado un capítulo que es base para los dos. Y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y lo hemos puesto en práctica entre los dos. Entonces cada vez que decimos algo o que vamos a hacer algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella me dice, no, ¿qué pasó esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo me fortalecerá alguien que no está vivo? Para decir eso tenés que creer que es un Dios vivo, que es un Dios que está al lado de nosotros, que nos da fuerza, nos da aliento para poder seguir. Y Habacuc lo entendió a eso y comprendió esa circunstancia. A veces en tus problemas, en tus dificultades, no importa cuál, cada uno tiene su pelea y tiene sus batallas. Pero recuerden esto, lo que Habacuc les enseñaba al pueblo. Primero, la fe. Tengan fe, tengamos fe. Y lo más importante, recordemos que Él es un Dios vivo. Y me encanta, hay un pastor que dice, es un Dios actualizado. No es un Dios del Antiguo Testamento, es un Dios actualizado, que sabe muy bien en las circunstancias, en los problemas que vivimos. El libro de Isaías, en el capítulo 53, él dice, y se llevó nuestros pecados, y se llevó nuestras enfermedades, y fue colgado en una cruz. Y siempre dije, él ni siquiera había nacido. O sea, Isaías, cuando él ya profetizaba lo que Jesús iba a hacer, Jesús no había nacido, él no había vivido, no lo había conocido, no lo había visto, pero creías en las promesas de Dios, de un Dios vivo, y él declaraba cosas que no había visto y no había vivido, cosas que iban a suceder. Y nosotros sí no lo vivimos, pero lo entendemos y lo comprendemos, y tenemos al Espíritu Santo que nos revela lo que Jesús hizo por nosotros. Y si Jesús te dice que pensamiento de bien tengo para tu vida, tenemos que creer que el momento que estamos pasando de tristeza, amargura, enfermedad, nuestra hermana, la familia de nuestro hermano Oscar, son momentos. No significa que toda tu vida va a ser así, significa que son momentos. Porque el Señor dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo que tú te crees que eres en este momento no es lo que Dios cree que eres. Y tus caminos no son mis caminos. Los caminos son esos pensamientos. Me voy por acá. Y el Señor dice, no, por ese no es mi camino. Mi camino es este. Y es por donde tenemos que circular. Teniendo un Dios vivo. Amén. Amén. Ahora, en el capítulo 3, en el 16 y 17, cuando Habacuc le habla al pueblo y les explica la situación que están pasando, es espiritual. ¿Ok? Es todo lo que ellos estaban adorando y estaban en contra de las cosas de Dios. Era la tristeza, era la amargura, era la preocupación, la desesperación de ver a los caldeos que se arrimaban a ellos de una manera muy agresiva, y el pueblo obviamente estaba mal espiritualmente. Pero hay algo también que le está sucediendo, y posiblemente esté sucediendo a alguien, que está en el 16, 17, 18 y 19, que es cuando dice que aunque la higuera no florezca y aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y dice, y los labradores no den mantenimiento. Esas tres cosas que están hablando, habla de lo que es la agricultura. En ese momento el pueblo se dedicaba mucho a la agricultura. Entonces el no tener higo o no tener uva, era no tener empleados para mantenerlo. Para ellos era algo muy triste. ¿Por qué? Porque eso representa la alegría. La alegría que se les había apagado. Obviamente, si en la vid no había uva, no había vino. Al no haber vino, no había alegría ¿entienden, no? No había mucha alegría para celebrar, porque con agua no se celebraba, entonces no había mucha alegría. Dice después en el capítulo 18, en el 17, dice, y los labradores no dan mantenimiento, no dan mantenimiento a algo que no tenían. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esa parte está hablando Habacuc de la parte económica, porque la ganadería para ellos era algo comercial, era lo que vendían y cambiaban por alimento. Al no tener eso, ellos no podían producir la parte de la economía. Entonces Habacuc le está diciendo al pueblo, no importa que nos hayan quitado la alegría,
No importa que tu economía esté mala. ¿Ok? Muchas veces la alegría te la quita cualquier cosa. No sé si fue Mario o Graciela que decía esta mañana, y yo me reía ya porque decía, si viene un hermano que lo vea triste, dale un abrazo, que sienta el amor de Dios. Dale ese abrazo, esa alegría, que se contagie la alegría. Porque no sabemos cómo está tu economía, no sé cómo está tu alegría. Posiblemente no tengas alegría en estos momentos por la situación que estás pasando. Posiblemente no tengas trabajo, la economía no esté buena. O posiblemente tengas las dos juntos, ahí estamos peor ya. Pero si estamos teniendo problemas de alegría o problemas económicos, miren lo que dice en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Vamos a leer el 16 y el 18. Acuérdense de que estamos hablando de un Dios vivo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder estar con ese Dios vivo? Dice 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estar siempre gozosos. A ver, levánteme la mano. ¿Quién está siempre gozoso? Yo cuando me levanto en el invierno, hermano, y uno saca el piecito de la cama, como que se va, se goza, y dice, ay, está frío. Pero es una circunstancia. Porque después uno se pone sus calcetines, su ropa, abrigadito y vámonos, cafecito calentito y vámonos. Son circunstancias, son momentos que aunque parece que te quitan la alegría, no te la quitan. Dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Mire, no importa el momento que estás pasando, no importa tu circunstancia, no importa tu dolor, no importa tu enfermedad, no importa por lo que estás pasando. Recuerden, tenemos un Dios vivo, un Dios que está atento a nosotros. Y dice, ¿estás siempre gozoso? ¿Por la circunstancia? No. ¿Por la tristeza? No. ¿Por tu situación económica? No. ¿Porque te falta la alegría? No. Estar siempre gozoso porque Él es un Dios que proveerá. Es un Dios vivo. Es un Dios que está atento a tus circunstancias. Está atento a tu caminar, a tu despertar, a tu dormir. Está permanentemente, los ojos de Él están puestos en nosotros. Eso te tiene que dar alegría. Que aunque acampen enemigos alrededor de nosotros, vamos para reformar un poquito, aunque acampen, yo no temeré, dice. David estaba en guerra, mi hermano. Encima Saúl lo perseguía para matarlo. Y estaban los soldados en la cueva, todos metidos en la cueva esperando que llegara. Y el rey David decía, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Y se acostaba a dormir. Y los soldados todos alterados, esperando que Saúl con el ejército llegara a atraparlos. Y David decía, no me aferro al día de hoy, mañana será un nuevo día. Cada día son nuevas sus misericordias. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. Levantarte cada mañana y decir, hoy día es una nueva misericordia, Señor. Hoy nueva y nuevas bendiciones. Y eso te tiene que dar alegría al despertar. Que a la media hora se te vaya por X razones, pero te tiene que dar alegría al decir, hoy día son nuevas tu misericordia, porque eres un Dios vivo. Yo sé que estás atento a mi despertar. Y eso es lo que tiene que dar alegría. Y dice, Pablo dice, y da gracia en todo. En todo. ¿Por qué? Tu familia, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, todo. Hasta la congregación. Un lugar a donde nos podemos reunir y hablar de la palabra de Dios. Un lugar donde podemos venir a alabar y a bendecir su nombre. Hermanos que están preocupados. No tengo familiares de sangre, pero en Cristo Jesús tenés un montón. Somos nosotros a veces los que nos alejamos y no nos comunicamos, pero tenemos una hermandad. Tenemos diferentes madres carnales, pero un mismo Dios espiritual que está vivo. Amén. Dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades
conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eso es creer. Decir, Dios proveerá todas nuestras necesidades. Yo sé que muchas veces nos enfocamos en la parte económica, pero no solamente económica, también habla de las bendiciones, de tu sanidad, de tu espiritualidad, de tú mismo, de tu yo. Porque muchas veces pensamos que lo exterior es lo que Dios proveerá, y Dios provee todo, y lo interior también. Eso es importante entenderlo. Ahora, la parte de entender que ellos se salían de la felicidad y la economía los aprisionaba, los tomaba cautivos, es donde viene Habacuc y dice algo espectacular. Dice, con todo esto que estamos pasando, circunstancias, dolores, preocupaciones, enfermedades, duelo, tristeza, amargura, con todo esto, usted ponga su situación primero. Con todo esto, dice Habacuc, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo lindo, y entender que nos tenemos que gozar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Porque justo por la fe vivirá. Pónganse de pie un segundo. Hay algo que es hermoso, y ojalá todos lo tomáramos como una adopción, como un rema en nuestras vidas. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Endereza la mesa delante de mis presencia de mis enemigos y angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo si podemos hacer rema de este salmo. El pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu preocupación, no sé por cuál es la circunstancia, cuál es tu dolor de cabeza. Bueno, no sé cuál es el motivo que estás triste, porque uno de acá adelante puede ver el rostro de todos y yo puedo decir quién está contento y quién está triste, quién está preocupado y quién no está preocupado. Podemos decir quién son las personas que han venido por costumbre y quién no han venido por costumbre. Quién han venido porque creen que es una cita importante y solamente hay que estar presente. Uno de acá puede ver el rostro de cada uno. Y ustedes pueden ver mi rostro también. No sé cuál es tu situación, pero yo sí sé algo, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios poderoso, que se preocupa por la vida de cada uno de nosotros. Que el momento circunstancial que estamos pasando o que estás pasando, aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, sea triste, la palabra nos enseña que tenemos que confiar en Él, de que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando en los Salmos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, es muy interesante, porque una de las cosas que sucede es que cuando estamos en una situación de preocupación, de estrés, en una situación donde el problema oprime el corazón y el alma,
A veces cuesta hasta respirar. A veces cuesta hasta poder aspirar y soltar el aire. Hay una serpiente que es anaconda, que ella mata por constricción. Ella ataca y envuelve a los animales y los van construyendo. Y cada vez que el animal intenta hacer para poder respirar, ella presiona más. Entonces el animal muere por asfixia. Y muchas veces el enemigo hace eso en nosotros. Hace que tu preocupación, tu dolor, tu tristeza, te cueste respirar. Y cada vez que uno dice, y apresiona más. Y llega un momento que cuesta respirar. Estoy hablando espiritualmente. Por eso dice la palabra que todo aquel que respire, alaba al Señor. ¿Y cómo hacemos para respirar? Como Habacuc dijo, creyendo que hay un Dios vivo, creyendo que Él está atento a nosotros, que vivimos por fe, entendiendo que lo circunstancial del momento, de la vida que estamos pasando, es solamente circunstancial, es algo que va a pasar, es algo pasajero que vamos a pasar. Y vuelvo a decir, y se los comparto, el versículo mío y de Florencia, de mi hija: todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece.